Bien, sean todos bienvenidos a esta clase de estadística. Bien, ya. Quiero saber si tienen preguntas sobre la reunión anterior. Bueno, hay algunos ejercicios sugeridos del libro guía. Bien, pero en definitiva, si tuviésemos que resumir la clase anterior, en pocas palabras, se estudió el concepto de dispersión, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Hablamos de dispersión. Bien. ¿Y cuál fue la medida de dispersión que se estudió? ¿Se acuerda? Hicimos ejemplitos, que era una raíz cuadrada. Que a eso se le llamó como a ese número. De dispersión, entonces estudiamos ¿bien se acuerda? Desviación estándar, ¿no? Entonces la dispersión me dice qué tan separados están los datos. Recuerden que nosotros estamos suponiendo que estamos al frente de un conjunto de datos, un listado de datos. Los datos como los que ustedes vieron el día que hicieron el parcial, ¿no? Entonces, no solo basta con conocer las medidas de tendencia central, ¿sí? Sino que es necesario también conocer la dispersión de esos datos. Bien. Y si ustedes recuerdan, bueno, en la última clase vimos una fórmula para hallar la dispersión, perdón, la desviación estándar, ¿sí? La denotamos con la letra S. Entonces, si tenemos n datos, aquí estoy haciendo un pequeño resumen en cuanto ingresan los demás. Tenemos n datos que vamos a llamar x1, x2 hasta xn, ¿no? x1, puede ser, este x1 es un número, puede ser cualquier número, depende de nuestra investigación. Si yo estoy investigando el peso, puede ser un peso, o si estoy investigando las edades, puede ser las edades de n personas, donde n puede ser 20 personas, 50, 100. ¿Listo? Entonces suponemos que tenemos n datos y queremos ver qué tan dispersos ellos están. ¿Listo? Estos puntos suspensivos pues indica que aquí sigue x4, x5, x6, así sucesivamente, hasta xn. Bien, ¿quién se acuerda de la fórmula? ¿Quién me la puede decir? De la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo primero que uno calcula para hallar la desviación estándar de un conjunto de datos? ¿Qué medida de tendencia central necesitamos calcular? Primero que todo, una tal llamada media, ¿no? La media de los datos. Entonces la desviación estándar se define así como qué tan separado está el dato x1 de la media. Y elevo eso al cuadrado. Y así continúo sumando. ¿Recuerdan que habíamos estudiado hasta el símbolo sumatoria? Bueno, aquí miro qué tan lejos está el dato x2 de la media y así sucesivamente. Bien, al cuadrado más hasta mirar el dato xn. ¿Qué tan lejos? Aquí sumo. Pues dejo unos puntos suspensivos indicando que voy sumando x2 menos la media al cuadrado, así sucesivamente, hasta que llego al dato xn menos la media, todo esto al cuadrado, y divido eso entre n menos 1, ¿no? Y esa es pues la desviación estándar. ¿Listo? Así se calcula. Bien, preguntas hasta aquí. Miren, la última clase que tuvimos, al final recuerden que se sugirió un par de ejercicios del libro, ¿no? Que es el 32 y el 33. Entonces ahorita me pregunto a ver quién lo hizo. Listo. Estoy próximo ya a diseñar el taller. El taller 2. Listo. Hoy en Minerva subí una guía. ¿Bien? ¿Sí la vieron? ¿Sí les llegó algo? Bueno, no sé si recién notificación, pero han ingresado a Minerva a mirar el curso. Coloqué esta guía donde, bueno, digo lo que ya ustedes saben, lo que está en el contenido programático. ¿Sí? Los temas de este corte son mediana y moda, aunque nosotros
Ya lo habíamos visto en el corte anterior. Y en particular está la media geométrica y la media armónica. Bueno, pero en particular nuestro enfoque va a ser en la dispersión, la desviación que la estamos estudiando ahorita, la desviación estándar o media, y los cuartiles, deciles y percentiles. Bien. Esto es el enfoque pues de la unidad 2, eso es lo que estamos estudiando. ¿Rango qué es? El rango, pues ya sabemos cuál es el rango de un conjunto de datos. El rango es el valor mayor menos el menor de un conjunto de datos. Y estamos pues centrados aquí en la dispersión y en la desviación media. ¿Listo? Si no estoy mal, bueno, nosotros tenemos la clase de hoy y la próxima, ¿no? Ya para empezar con parciales de nuevo, ¿cierto? Clase de hoy y la próxima. Entonces sí, está bien el tiempo porque nos falta es hacer unas observaciones sobre la desviación estándar y cómo podemos usar la desviación estándar para llegar a otras deducciones sobre nuestro conjunto de datos. Y luego vamos a estudiar estos conceptos, ¿sí? Hoy, cuartiles, deciles, percentiles. ¿Listo? Bueno, entonces en ese orden de ideas tenemos pues la fórmula de la desviación estándar. ¿Listo? Y se hicieron algunos ejemplos aquel día. Estamos haciendo un pequeño resumen. Luego dijimos, bueno, la desviación estándar nos arroja un valor numérico, ¿sí? Que no dice mucho, ¿listo? Solo sirve ese valor numérico para cuando yo tengo, por ejemplo, pensemos en el ejercicio del aparcamiento, ¿sí? Las horas que pasa un carro en el parqueadero, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 carros y aquí tengo unos datos, por ejemplo, el 1, el 2, el 5, el 8, 1, 3, 1, 2, 3, 4. Digamos que tengo 6 carros y cada valor significa que el carro estuvo esas horas en el parqueadero. ¿Listo? Esas horas. Y por acá puedo tener, digamos que estos datos los tomó Natalia, ¿cierto? Que le está rayando aquí la pizarra, ¿cierto? Estos datos los tomó Natalia y al día siguiente Vanessa fue al mismo parqueadero y tomó otros datos. Entonces un carro se demoró solamente media hora, que es 0.5, otro se demoró 1 hora, otro se demoró solamente 1.5, otro 2 horas, listo. Otro se demoró 1 hora, otro 1 hora.2 minutos. Bien. Entonces, podemos decir que la desviación estándar, como los datos son de la misma naturaleza, sí, se toman de un mismo experimento. Entonces, la desviación estándar es un número que en principio no tiene ningún significado, pero yo puedo calcular la desviación estándar de estos datos y luego la desviación estándar de estos datos. Sí, calcular un S1 y un S2. Voy a llamarle así, porque S1, ¿por qué? Porque es del primer conjunto de datos. Y S2. Y yo puedo decir cuál de los dos datos está más desviados, ¿no? En este caso, pues ustedes concuerdan conmigo de que en el primer conjunto de datos la desviación tendrá que ser mayor porque están más separados que en el segundo conjunto de datos. Bien. Entonces, si yo estoy comparando de esa forma, la desviación estándar resulta ser útil. Me dice qué conjunto de datos está más desviados. Bien. Pero fuera de eso, si yo tengo un conjunto de datos solito y ya tengo mi n de datos, la desviación estándar, que es este número, en principio no me dice nada, ¿no? Solo sé que si la desviación estándar es 0, quiere decir que todos los datos son iguales, ¿no? ¿Qué más dijimos ese día? Que a medida que la desviación estándar sea más grande, pues mayor es la dispersión de los datos. Si la desviación estándar es cercana a 0, quiere decir que los datos están más compactos. Bien, pero de esto se habló la última clase nada más. Y de hecho, si ustedes quieren ver un ejemplo, un ejemplito, bueno, aquí en esta guía hay un ejemplo. Aunque este ejemplo está como mal. Listo. Entonces dice calcula la desviación estándar de estos datos.
Sí, 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Se suman y se dividen entre 8 porque son 8 datos y eso es la media. Y luego aplico la fórmula anterior, que es el dato primero, menos la media al cuadrado más el otro dato, el dato 3 menos la media al cuadrado, etcétera. Solo que aquí está mal porque es dividido entre n menos 1, y aquí lo dividieron entre 8. Hay que corregir. Eso tendría que dividirse entre 7. Pero bueno, aquí aplicaron la fórmula. ¿Listo? Y eso se estudió la última clase. Entonces, hasta ahí todo bien. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Como les digo, el taller ya lo estoy terminando de diseñar para enviarlo, creo que ya a final de esta semana. ¿Listo? El taller 2. Es importante que lo hagan, porque recuerden que vale 10% la materia, ¿no? Entonces, es un gran porcentaje y van a tener 8 días para hacerlo y lo pueden hacer en grupo. Entonces, imagínense no hacer un taller, sería una falta de compromiso, pues. Taller, pues hay que hacerlo. Listo, sí. Creo que lo envío el viernes o el sábado. Bueno, entonces nosotros aquel día comentamos, bueno, tenemos la desviación estándar, es un valor numérico, ok, pero no dice mucho. Entonces después dijimos que hablamos de una tal regla empírica, ¿sí? Entonces, regla. Estoy resumiendo todavía la clase anterior, fíjense. Regla empírica. ¿Sí? Empírica. Y esta regla empírica tiene una salvedad, ¿no? Entonces, entre paréntesis, se aplica para datos que tienen distribución aproximadamente normal. Bien. Una pregunta. ¿Quién me puede decir aquí en este grupo qué significa que los datos tengan distribución aproximadamente normal? Para datos con distribución. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién es el candidato? O mejor dicho, con distribución normal aproximada. ¿Alguien sabe aquí qué quiere decir eso? Susana, ¿sí se acuerda o no? Están muy estresados. ¿Qué otra materia de matemáticas están viendo ahorita? No, profe, no me acuerdo. Bueno, ¿qué otra materia están viendo ahorita? Cálculo 2 o sí, de matemática, ¿no? Cálculo 2. Los, ¿Será por eso que ustedes están así tan estresados de ver cálculo 2? ¿Qué están viendo en cálculo 2? A ver, estamos viendo las integrales. Ahora creo que vamos a iniciar nuevos temas. ¿las integrales? Integrales, sí. Para hallar el área bajo la curva, ¿cierto? La integral de x, ¿no? Así. Pero ustedes la están viendo integral así, la integral de x solita o le ponen numeritos aquí. O solita. Con Integral de ambas, x. Integral de x. porque ya el profesor al último le estaba poniendo era con números ahí donde usted está diciendo. Ah, bueno. Ustedes nomás aplican esta regla, miren, para que ustedes estén más preocupados por esa materia. La integral de x a la n por dx. ¿Cuánto da esta integral? A ver. Esto es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. ¿Sí? ¿Esto por qué es cierto? Porque si usted deriva esta función, pero ¿cómo saben ustedes que la integral le quedó bien hecha? Porque si derivan la función, el resultado de la integral, les tiene que dar ¿qué? La función que integraron, ¿no? Si usted deriva esto,
tiene que darle x a la n. Como la derivada de una constante es 0, y la derivada de esto, pues el exponente pasa a multiplicar y se cancela con este acá. Esa es la regla de la potenciación para hacer integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la integral de x, ¿no? Como si usted tuviese x a la 1, ¿no? Entonces, esa integral de x, ¿cuánto es? Es x a la 2 sobre 2, fíjense. Y listo, no tienen por qué preocuparse ya por cálculo, ¿no? Más una constante. ¿Sí? Yo tengo unas clases de cálculo por ahí grabadas. De pronto las puedo pasar, quien esté interesado. Aunque yo creo que su profesor ya le ha explicado bien. Pero miren, estadística no tiene que ver con integrales. Mire, está mucho más tranquilo aquí el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir que los datos tengan una distribución normal aproximada? ¿No? Quiere decir eso que hablan de datos aquí. Entonces piensen en que usted tiene x1, x2 y n datos. Listo. Hasta xn. Imaginen que yo les doy a ustedes n datos y les digo, determine la tabla de frecuencias de esos datos y dibuje el histograma de barras. ¿Sí? Les digo, hagan 5 clases o hagan 8 clases de longitud tal. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es de hecho el parcial que ustedes resolvieron. Este parcial, voy a buscarlo aquí para que ustedes recuerden que ustedes sí saben hacer eso. En un segundo. Este es el parcial que ustedes hicieron en el primer corte, ¿no? Todos aquí lo tienen que recordar. Y además recordarlo con cariño, que la mayoría le fue bien. ¿Cierto? Miren, tabla de frecuencias. Miren los n datos. Y ustedes tienen n datos. Aquí les dije yo, cree la tabla de frecuencias con 4 clases de ancho 2, el primer intervalo comenzando con 1. Todos aquí tuvieron que haber leído eso, ¿no? Haber escrito algo con respecto a esta pregunta. ¿Listo? Solo que aquí yo estoy hablando en términos teóricos, ¿sí? En lugar de esa lista, pues digo x1, x2 y xn. Tengo n datos. Esos que ustedes vieron allí, en su parcial. Entonces, ustedes pueden hacer una tabla de frecuencias y yo les diré, hagan una tabla de frecuencias con, ahí en el parcial les dije que con 5 clases. Yo les puedo decir que la hagan con 4, perdón, en el parcial. Les puedo decir que la hagan con 5 clases. Supongan que esas clases tienen este comportamiento. O sea, el histograma de barras, donde ustedes miden las frecuencias, se vuelve así. Y por acá este está así. Listo. Y por acá ahora otra clasecita. Son 5 que les pedí hacer, digamos. Sí. Y resulta que el histograma de barras tiene esa forma. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene como una cierta simetría, ¿no? Porque por aquí está como, hay una barra principal, ¿sí? Y alrededor hay cierta simetría. Esto tiene casi la misma altura que este. Y este más o menos la misma altura que esta acá, ¿sí? Entonces pues, hay como una forma de una montañita, ¿no? Sí. Eso es lo que significa que los datos tengan una distribución aproximada, o sea, una distribución normal aproximada. Cuando usted realice el histograma de barras, tenga esa forma, ¿sí? Como una campana, ¿sí? Y que haya simetría a partir de la barra principal. ¿Listo? ¿Quedó claros para todos qué quiere decir que los datos tengan distribución normal aproximada? Bien. Listo. Ojo, que una pregunta así puede aparecer en el parcial, ¿no? Es decir, el parcial es acumulativo, ¿no? Porque yo les puedo decir a ustedes, miren, consideren los siguientes datos, ¿sí? Entonces les puedo decir,
determine si la distribución de los datos es normal aproximada. Les puedo decir eso, entonces le digo, determine el histograma de barras con 5 clases y de ancho tal, y hagan el dibujo. Y ustedes deberán decir, miren, el dibujo me dio en forma de campana, hay una simetría, entonces en efecto es una distribución normal aproximada. ¿Listo? Y después de que les pregunte si es aproximado o no, si es normal aproximada, les puedo hacer más preguntas. Les puedo decir, bueno, ¿es cierto afirmar que tal porcentaje de datos está entre tal y tal? ¿No? Usando la regla empírica. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy seguro de que mis datos tienen distribución normal aproximada, o me lo dicen en la pregunta, ¿no? Entonces, la regla empírica, ¿qué dice? ¿Qué establece? Entonces, la regla empírica es este dibujo, miren. Bueno, la regla empírica se sintetiza muy bien con este dibujo. ¿Listo? Entonces, esta es una forma pues, de usar la desviación estándar para ver qué tan separados están mis datos, en efecto. Entonces, la regla empírica es esto. Aparece una montañita. ¿Sí? Esto le llaman campana de Gauss. Es una forma de una campana. ¿Listo? Aparece la campana de Gauss y aparecen estos valores, esos porcentajes. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo vamos a leer esto? Bien. Entonces dice así. Regla empírica, dice así. Que el 68% de los datos están a una desviación estándar de la media. ¿Sí? El 68% de los datos se encuentran a una desviación estándar de la media. Miren, no estamos resolviendo ninguna integral. Solo debemos usar una tablita que hace una afirmación. Y debemos entender qué es lo que quiere decir esa afirmación y ya. Es más sencillo que el curso de cálculo, ¿no? Se encuentra a una desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que está a una desviación? ¿Alguien se acuerda de eso? Una desviación estándar de la media, ¿qué quiere decir eso? Profe, Sí, una pregunta aquí, una duda. sí. ¿Usted está casado? Yo casado no. ¿Por qué hay pareja para mí? Gracias por el dato, profe. Ah, ya. Bueno, otra pregunta, pero que sea del curso, ¿no? Del curso no hay pregunta, ¿no? O sea que está soltero. Eso sí. Pero digo, del curso, ¿qué quiere decir que el 68% de los datos se encuentren a una desviación estándar de la media? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que están separados uno de la otra. Eso tiene que ver con esa idea, ¿no? Aquí está la media, ¿no? La media de los datos, y usted se va hacia la izquierda. Voy a hacerlo con un dibujo mejor. Estas cosas yo ya las expliqué, pero parece que aquí no han estudiado, me parece. Pero bueno, estoy haciendo un pequeño resumen porque es necesario que tengamos esto claro para lo que voy a hacer hoy. Si esto no está claro, yo empiezo a hablar de percentiles, deciles, cuartiles. Va a quedar todo el mundo perdido. Se va a perder aquí porque hay que entender estas ideas primero. Entonces aquí está la media y yo voy a restarle la desviación una vez, ¿sí? Y voy a sumarle la media a la desviación una vez, ¿sí? Entonces esta afirmación está diciendo que, o sea, aquí se me está creando un intervalo. Ustedes ya se deben acordar de este dibujito ahora sí. Me está creando un intervalo y el 64% de los datos está entre la media y una desviación y menos una desviación,
y la media más una desviación. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo del libro a medida que voy hablando sobre la regla empírica. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a los siguientes ejercicios. Entonces, si no recuerdo mal, el ejercicio 33 se había propuesto. ¿Listo? Dice aquí, las estaturas de un grupo de mujeres tienen una distribución con forma de campana, es decir, normal. Ojo, nos aclaran pues la distribución de los datos, en el sentido que les dije antes. Bien. Y aquí ya nos dan la media, nos dicen con una media de 161 centímetros, ¿sí? La estatura de las mujeres, y una desviación estándar de 7 centímetros. ¿Sí? 7 centímetros. Bueno, dice, por medio de la regla empírica, ¿cuál es el porcentaje aproximado de mujeres que tienen la estatura entre 154 centímetros y 168 centímetros? ¿Sí? Miren esta pregunta. Si usted no sabe la regla empírica, ¿cómo va a responder eso si usted no está viendo los datos? Solo están diciendo la desviación y qué tan dispersos están. Y el dato medio o la media de esos datos. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, miren. Según la parte 1 de la regla empírica, la parte 1 aquí, como la media es 161, entonces voy a sustituir. Colocar aquí la media de las estaturas de las mujeres. De esa muestra, ¿no? 161 centímetros. 1,60 aproximadamente, ¿no? Y voy a restarle a esa estatura los S. A esa media le voy a restar S. ¿S cuánto es que es? ¿Alguien se acuerda de S? La desviación estándar, ¿cuánto nos dio? Nos dijeron en el problema. 7. ¿Qué es 7, no? Exacto. Entonces, 161 menos 7, ¿cuánto es? 154. 154 centímetros. ¿Y cuánto es 161 más 7? Que le estoy sumando la desviación estándar una vez. Entonces, eso es 168. 168 centímetros. Listo. Entonces, ¿qué está diciendo esta información? Que según la parte 1, la regla empírica, dice que el 68% de las mujeres a las que hacen parte de nuestra muestra, ¿sí? Que no conocemos sino la media y la desviación, no conocemos nada más. Niños. No sabemos si son 100 mujeres o si son 200 mujeres a las que se les tomó esta información de la estatura, ¿no? Pero sabemos que el 68% de ellas tienen una estatura entre 154 centímetros y 168 centímetros. El 68% de ellas. ¿Listo? Eso es lo que establece la regla empírica. Eso es lo que debemos aprender a usar, pues, interpretarlo así. Entonces, de esa manera puedo responder la pregunta. Pues. Dice, ¿cuál es el porcentaje de mujeres entre 154 y 168? Pues 68% de las mujeres. El 68%. ¿Sí? En virtud de la regla empírica. Bien. Si la encuesta se le hizo a 200 mujeres, esa puede ser otra pregunta adicional allí, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ahí está el ejercicio 33, respondimos al ítem A, ¿no? Yo puedo en el parcial o en un taller decirle, bueno, si si los datos corresponden a una muestra de 200 mujeres, ¿sí? Voy a escribirlo mejor con el computador. Entonces, miren, si los datos corresponden a una
muestra de 200 mujeres. ¿Cierto? 200 mujeres. ¿Cuántas de ellas tienen una edad, una estatura entre 154 y 168 centímetros? ¿Listo? Esa es una pregunta válida. ¿Quién me ayuda a responder eso? ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas mujeres tienen una estatura en ese rango? Aquí. ¿Listo? Entre 154 aquí y 168. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? Hace un momento nosotros nos dimos cuenta, en virtud de la regla empírica, que el 68% de los encuestados o de las personas que hacen parte de la muestra están entre este rango de estaturas, ¿cierto? El 68% están entre 154 y 168 centímetros de estatura. Pues para responder esta pregunta, ¿qué debo hacer? Calcular. ¿Qué calculo? ¿Cuál es el 68% de 200? ¿No? Esa es la respuesta, ¿no? Debo calcular el 68% de 200. Pregunta, ¿cuál es el 68% de 200? ¿Cómo se hacen esas cuentas? ¿Cómo calcula uno un porcentaje? Esto se enseñó en el curso de... Ustedes ya vieron matemática básica, ¿cierto? Matemática. De Profe, primer semestre. ¿Sí? se coloca 200 menos 68%, da 64. ¿Segura? Creo que ahí está aplicando mal la fórmula. Listo. Veamos bien. Si usted tiene 200, usted coloca 200. Aquí el numerito 200. Entonces sería por Eso. Y lo multiplica por el el 62%. 68. Pero como usted va a operar con números, 68%. O sea, si usted tiene calculadora científica, usted puede decirle que calcule eso. 200 por 68%. Si no, entonces le dice que calcule 200 por 68 dividido 100, porque 68% es lo mismo que tener 68 dividido 100. Esto es lo mismo, son cosas equivalentes. Recuerden los porcentajes. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que estos dos ceros se pueden cancelar con los dos ceros de acá. Y me queda simplemente 2 por 68, que es ¿cuánto? 136. ¿Cierto? Si ustedes tienen calculadora científica, colocan simplemente 200 por 68 %. Si no, pues colocan 68 dividido 100, cancelan los Está ceros. 136. 136. ¿Este 136 qué significa? Que esas 200 mujeres, 136 tienen una edad entre tienen una estatura entre 154 centímetros y 168 centímetros. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo la regla empírica. Es un resultado fuerte porque nosotros no conocemos los datos. Nosotros no tenemos los 100 datos aquí escritos pues en una tabla así, los 200 datos. Solo sabemos dos estadísticos, ¿sí? La media y la desviación estándar. Y solo con eso, miren lo que podemos deducir, ¿no?
que hay 136 mujeres aproximadamente en este rango de edad. Bien. Esa es una de las bondades de usar simultáneamente un estadístico de que es la media, o sea, un parámetro o estadístico de tendencia central junto con uno de dispersión. ¿Sí? Nos permite llegar a estas conclusiones. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Está muy complicado esto? No. Solo es que hay que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar un poquito más, porque si uno espera 8 días para volver a mirar, pues sí se olvida. Sí. Por eso voy a procurar enviarles rápido el taller para que ustedes estudien. Seguro es porque no tienen un taller, ¿verdad? Le hace falta un taller para usted decir, ah, bueno, estudio y de una vez avanzo con el taller. Bueno, eso por una parte. Pero la regla empírica no hace una afirmación de ese estilo nada más. O sea, nos habla acerca de que aquí se dice que el 68% de los datos se encuentran a una desviación estándar de la media. Bien. Pero podemos calcular 2 desviaciones estándar. ¿Listo? Entonces, la segunda parte de la regla empírica que dice. Voy a usar este mismo texto. Voy a escribir aquí 2. La segunda parte de la regla empírica dice que, ¿alguien se acuerda? Solo es mirar esta gráfica para acordarse que dice la segunda parte de la regla empírica. ¿Listo? Miren esta gráfica. Dice, el 95% de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándar de la media. ¿Listo? El 95%, es decir, casi todos los datos están a 2 desviaciones estándar. Sí, la interpretación es la misma que antes. Y esto es importante, pues, entenderlo para lo que vamos a ver hoy. Se encuentran a 2 desviaciones. Yo tomo aquí desviación. Dos desviaciones estándar de la media. Bien. ¿Qué significa eso? Bueno, hagamos el dibujito de nuevo. Y enseguida respondemos el ítem B del ejercicio 33 del libro guía. ¿Sí? Entonces voy a suponer que aquí está la media. Y a la media le voy a restar 2 veces la desviación estándar. Entonces va a llegar aquí la media menos 2 veces la desviación estándar. Y aquí voy a colocar la media más 2 veces la desviación. ¿Sí? Y entonces, quiere decir que el 95% de los datos están en ese intervalito. Entre x barra menos 2s y x barra más 2s. ¿Listo? Eso es la regla empírica. Calculen 2 desviaciones estándar a partir de la media en este ejemplo y se darán cuenta que les dará estos 2 valores. Es decir, que el 95% de los datos de las mujeres encuestadas, el 95% de ellas tienen una estatura entre 1,47 centímetros, que ya es bien bajita, ¿no? Y 1,75 centímetros de estatura. Bien, como se nos va a cortar la llamada, hagan las cuentas a ver si dan esos valores.